un poco la idea es presentar en unos 40 minutos, un espacio así no muy amplio, un poco qué impacto comporta, digamos, el ámbito de derechos humanos dentro del tema de la formación en archivos, ¿no? Si pasamos a la primera diapositiva, porque creo que yo no puedo pasarla desde aquí. Ah, sí, perfecto, gracias, Ariadna. Un poco, yo de la primera diapositiva, un poco lo que planteo es los vectores que volverán a la profesión. Es decir, hasta hace poco tiempo, hace 20, 25 años, ¿no? Un vector que movía la profesión con potencia era el tema de los archivos, principalmente archivos históricos en este caso, ¿no? Más tarde aparecen otros temas que conectan con las agendas más renovadoras de los gobiernos y que abren nuevas expectativas de la profesión, ¿no? Y en esto yo diría que hay como 4 ámbitos, podríamos encontrar más, pero como bloques de un peso importante, yo creo que tenemos 4 ámbitos donde la formación es necesaria e imprescindible por esta, digamos, característica poliédrica de la archivística y que hace que frecuentemente, al conectar con nuevos escenarios en el mundo cultural, social, político, nos vemos obligados continuamente a mejorar en nuestra formación y acrecentar este potencial de servicio que tenemos. Hay 4 bloques rápidos, solo los nombro. Transparencia, acceso, libertad de información, naturalmente, es un ámbito donde los archivos tienen un papel protagónico. Otro que en estos momentos está en emergencia absoluta hacia arriba, en el sentido positivo, todo el tema de gobierno digital, entendido como la gestión documental y la gobernanza de la información como herramientas básicas de una transformación de la administración. Y ahora estamos hablando de la transformación digital, la transición digital. Aquí los archivos también tienen un papel pionero, básico. Un tercer espacio importante, no lo debemos olvidar, es el mundo que nos vincula con la historia, con la memoria, con el testimonio, con la identidad, con el patrimonio, que también es un elemento que deberíamos seguir cuidando para que esta balanza de la archivística, el equilibrio entre los distintos vectores sobre la profesión no se distorsionen. Y finalmente hay un cuarto vector o ámbito, que sería la defensa y la protección de los derechos humanos, que es el del que nos ocuparemos hoy en estos minutos, y que en estos momentos, yo diría probablemente, junto con todo el ámbito del gobierno digital, gobierno electrónico, gestión documental en un sentido amplio, son las 2 grandes piezas que visibilizan la profesión, la hacen útil a la ciudadanía, pero también muy importante, en paralelo, exigen una formación adecuada para cometer estos actos. Y esto es uno de los elementos que ahora de entrada me gustaría destacar, es decir, hay profesiones que evolucionan de manera lenta. El mundo del derecho, pues, con perdón, pues bueno, los cambios en las leyes, pero son lentos, se van sedimentando. Si hay un sector en estos momentos, o sectores donde hay un dinamismo extraordinario, es en el sector tecnológico, en el sector de la información y ubicados aquí también todo el ámbito de la gestión de los documentos y los archivos. ¿Sí? Los que ya tenemos unos años en la espalda, que hemos vivido ya desde hace mucho tiempo pues la evolución de los archivos, hemos pasado en poco tiempo por diferentes estadios que provocan que la formación, la actualización sea necesaria. Dentro de este tema podemos seguir, Ariadna, me parece bien a las siguientes, por favor, gracias. Muy rápidamente, ha habido un debate a veces sobre cómo debemos denominar todo el tema de los derechos humanos. Hay gente que dice, bueno, pues la denominación más adecuada sería archivos de derechos humanos, memoria histórica y derecho internacional humanitario. En algunos otros plantean otras denominaciones. Yo creo que cuando hablamos de archivos de derechos humanos, todos entendemos perfectamente que se trata de una denominación simple y totalizadora. Y por tanto, probablemente esta denominación que señala aquí en el texto de derechos humanos, memoria histórica y derecho internacional humanitario sería la más global y la que mejor describiría, pero siempre pasa lo mismo. Las denominaciones muy largas acaban abreviándose y puestos a abreviarlas, abreviémoslas los que somos los profesionales y por tanto archivos de derechos humanos creo que cumple con todas las expectativas, sobre todo lo que señalo aquí,
yo que debemos apuntar, y esto es muy importante, que debemos ir más allá de las transiciones políticas. Es decir, durante el inicio de los años 95, en 98 aparece Archiveros sin Fronteras, en el Congreso del 2000 en España se debate si se tiene que crear un grupo de archivos de derechos humanos dentro del Consejo de Archivos, que para mi sorpresa, yo era uno de los que lo demandaba y lo solicitaba como miembro del ICA, no fue aprobado, no se aprobó hasta el 2004, tanto ha habido una reacción tardía, porque en aquel momento la gran preocupación eran las transiciones políticas, la caída de las dictaduras en el sur de Europa, Portugal, España, Grecia, las caídas de las dictaduras en América Latina, especialmente en el Cono Sur, la caída del muro de Berlín, la guerra de los Balcanes. Se vinculaba a derechos humanos únicamente a un instrumento muy eficaz, cuidado, para acompañar una transición de dictaduras a democracia. Esto, que inicialmente era así y sigue siendo una parte importante de la agenda de trabajo de los archivos, hoy en día tenemos que abrirnos a muchísimos otros temas. Políticas de género, minorías, multinacionales, temas de explotación de los recursos mineros, el medio ambiente, los sindicatos. Aquí podríamos hacer una lista muy importante. Tanto, primera constatación, vamos más allá de la percepción inicial, que era muy legítima, y era de urgencia, que era archivos para acompañar procesos de transiciones políticas. En esto, pues, creo que cumplimos nuestro papel y aún lo estamos cumpliendo. No es un tema que debamos aparcar, pero también debemos abrirnos a muchos otros temas que también son de derechos humanos y que no encajan, entre comillas, con la tradicional mirada que se hacía sobre el papel de los archivos en temas de vida política. Alcance, otro tema de debate. ¿Hay archivos en puridad que son de derechos humanos? Difícilmente, pero hay algunos que su contenido es muy adecuado a la defensa de los derechos humanos. Pues las policías políticas, los servicios de inteligencia, los archivos militares, todos los archivos del ámbito judicial, así como los archivos de las comisiones para la verdad y la reconciliación. Estos serían en puridad aquellos archivos donde un componente fundamental es archivos para los derechos humanos. Pero también hay documentos útiles a la causa de derechos humanos en una gran tipología de archivos. Por ejemplo, un archivo municipal, te podéis encontrar expedientes de depuración, en el caso español después de la Guerra Civil, te puedes encontrar con documentos de seguridad, en un hospital clínico, pues ingresos de personas a veces de víctimas de abusos policiales. Es decir, es imposible probablemente listar de manera exhaustiva todas las series documentales y todos los procesos que en una medida u otra pueden servir para la causa de los derechos humanos. Pero debería ser un objetivo a cumplir a corto o medio plazo. Por lo tanto, tenemos archivos que en puridad su contenido es fundamentalmente para la defensa de derechos humanos, archivos donde podríamos encontrar. Y aquí hay muchos ejemplos. Yo pongo rápidamente, si me pongo un par de ejemplos porque son muy claros, el archivo del Tribunal de Cuentas español, muy rápidamente, pues no puedo extenderme en este tema. Al acabar la Guerra Civil Española, pues una parte de los prisioneros republicanos estaban, digamos, detenidos en campos de concentración, para ser francos, campos de internamiento, decía un eufemismo, les dedican a reconstruir puentes, a reconstruir casas, carreteras, etc. Y entre otras cosas a construir este mausoleo fascista que es el Valle de los Caídos, ¿no? Esta gente se pasó 3, 4, 5 años trabajando en un trabajo que podríamos considerar esclavo, y cuando momento determinado son liberados el 44, el 45, el 46, cuando llega la democracia, de la muerte del general Franco 75, luego toda la transición democrática, reivindican sus derechos, les dicen demuestre que usted estuvo 4 o 5 años en un campo de concentración y que por tanto tiene derecho, de acuerdo con las leyes de reparación que se dictaminaron en el periodo 77-80, usted justifique que tiene derecho a una reparación económica, moral, etcétera, ¿no? Mucha de esta gente no tenía cómo demostrarlo. Resulta que en el Tribunal de Cuentas, que es un organismo vinculado estrictamente
a la fiscalización de las cuentas públicas, asegurarse que desde la administración pública se gestionan los recursos de manera adecuada. Habían enviado a estos distintos campos de concentración, campos de internamiento, campos de trabajo, a personas que hacían un listado de quién había dentro, porque esto tenía un coste para el erario público. Entonces decían, pues mira, aquí hay Ramón Albert, que su coste diario es de 10 pesetas, porque este señor almuerza, o desayuna, almuerza y cena, de manera muy discreta, naturalmente, en esta época, ¿no? Y este señor ha estado desde el febrero del 39 hasta el abril del 44 aquí. Y esto es, por tanto, un documento que había nacido con finalidades estrictamente de fiscalización económica, deviene un documento apto para la reparación. Por eso, en este sentido, insisto que más allá de los archivos que ya tienen esta mirada amplia y un contenido profundamente de derechos humanos, en cualquier archivo de cualquier tipo debemos poner esta mirada archivística, esta mirada de derechos humanos, para asegurarnos de que estos documentos serán tratados de manera adecuada y en un momento determinado pueden ser objeto de investigación o también, en este caso, pues de reparación, es decir, instrumento de reparación. Lo mismo, la compañera María José Bani y otros compañeros que hay aquí de Argentina lo conocen bien, es el tema del parque móvil, ¿no? Argentina, en Córdoba, ¿no? Resulta que el hecho de unos supuestos coches incontrolados ante la dictadura argentina que iban por el mundo atacando gente, deteniendo gente, abusando, que teóricamente eran unos incontrolados, resulta que a partir de las placas de la matrícula, a través de una serie documental tan aparentemente inocente como las cargas que hacen de gasolina de motos y coches de la policía, en aquellas listas aparecen coches pues, que hacían traslados, que hacían movimientos hacia centros de tortura, es decir, documentos aparentemente inocentes devienen instrumentos de una gran potencia y, por tanto, en este sentido, no perdamos de vista este valor. Para enfatizarlo, yo he coordinado un libro que se llama Del hilo al ovillo, que aparecerá recientemente, espero en un par de meses, donde presentamos 20 casos donde documentos aparentemente inocentes, simples, que no resistirían la valoración de una comisión de valoración decidiría su destrucción, en cambio son documentos que contextualizados adecuadamente tienen un gran valor. Sigamos, porque me he entretenido un poco en esta. Podemos seguir la siguiente diapositiva, un poco muy general. Swiss Peace, que sabéis que es una ONG suiza, pues plantea un poco el tema de los 4 grandes elementos que presiden nuestro trabajo o que están relacionados con nuestro trabajo. El derecho a saber, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y las garantías de no repetición. El derecho a saber, pues, las comisiones de verdad, los paneles de investigación, la documentación, los archivos, los libros de historia, en derecho a la reparación, las distintas virtualidades de rehabilitación, compensación, restitución, memoriales y disculpas públicas, conmemoraciones. Todos estos elementos se consiguen si existen archivos organizados y los documentos adecuados. Lo mismo cabe decir del derecho a la justicia. Las demandas que llevan a los tribunales, todo el tema de los tribunales internacionales o a las cortes domésticas, luego hablaremos de un segundo de ellas, apoyo a testigos o todo el tema de garantías de no repetición, que es un tema que a veces por desgracia olvidamos, ¿no? Nos preocupamos mucho de la punición, del castigo, la preocupación de la justicia y el documento muy utilizado para la justicia, pero olvidamos a veces pues, que tenemos que educar al ciudadano para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Entonces, en garantías de no repetición, pues hay todo el tema del desarme cuando son movimientos armados, la desmovilización, la reforma institucional muy importante, el control democrático del sector de seguridad, que a veces es un talón de Aquiles de muchos países. Se llega a una democracia, pero no se depura, en el sentido de la palabra, el sector del ejército, de la policía, con lo cual los mismos perros con distintos collares, con perdón, y finalmente temas de depuración e investigación. Me gusta presentar este gráfico, que insisto, es una obra de Swiss Peace en uno de sus trabajos, porque demuestra que las víctimas están en el centro, los perpetradores deben ser también un elemento que debemos tomar muy en cuenta
por la parte que corresponde de justicia y de persecución, y que el derecho a saber, derecho a la reparación, derecho a la justicia y garantía de la repetición son posibles en buena parte en la medida en que existen archivos organizados y documentos identificados, descritos correctamente. A la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una ventaja, tenemos mucha legislación y mucha normativa internacional. Yo aquí solo lo he apuntado a nivel absolutamente genérico. Esto merecería una conferencia, ¿eh? Hay una gran normatividad por parte de Naciones Unidas, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas las buenas prácticas, sobre todo en acceso a los archivos, que ha generado el Consejo General de Archivos y algunas organizaciones de gobierno. También, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha generado esta normatividad. Por lo tanto, tenemos, a diferencia de 15, 20 años atrás, contamos con un respaldo normativo, legislativo a nivel internacional del cierto peso. Especialmente en este caso vale la pena señalar toda la normatividad emanada de las Naciones Unidas, sobre todo las convenciones y los protocolos referidos al uso de los archivos en los procesos de justicia transicional. En esto hay dos informes que ustedes seguro que conocen muy bien, que son el informe de Louis Joannet de 1997 y de Diane Orell-Litcher de 2005, donde todos estos principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que son ya una declaratoria universal, nacen de la investigación que realizaron estos dos juristas, que además tuvieron una especial sensibilidad hacia el mundo de los archivos. Y los que los conocen verán que el contenido del informe de Louis Joannet y de Diane Orell-Litcher, que es una actualización, son una puesta al día. También luego la creación de los tribunales penales internacionales. Ha habido un reclamo de una justicia universal. Si un país sometido a una dictadura o bajo una tutela militar, pasó muchos años en Chile durante el periodo que aún Pinochet, digamos, tenía un papel, aún nos ha pasado en parte en España, en buena parte aún, por esta transición pactada que ha llevado, en algunos casos, pues, a no acometer una reforma y una, digamos, reparación absoluta y una persecución a algunas de las personas que habían sido, en algunos sentidos, yo creo, claramente, podrían haber sido claramente culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Cada país tiene su... Pero la justicia universal es una reivindicación. No estamos en este nivel, aunque el concepto ha arraigado, pero sí que hay bastantes tribunales penales internacionales. Y aquí hay dos de muy importantes, que son el Tribunal Penal Internacional, que se genera en el Estatuto de Roma del 98, en realidad se aplica al 2000, y hay los dos grandes tribunales internacionales porque el país no podía responder. Uno es la antigua Yugoslavia, 93-2017, este tribunal se cerró en 2007, y el de Ruanda, que del 94 al 15, que los dos tienen el mismo caso. Países donde no había garantía. El caso de Colombia, pues como el país pudo acreditar que es una democracia consolidada, más allá de todos los problemas que pueda tener, pues la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, con la cual he tenido el honor de colaborar durante 2 años, es como un tribunal penal internacional, solo que está ubicado en Colombia, es el que debe juzgar los crímenes más graves, las más graves violaciones de derechos humanos cometidas por las FARC, Fuerza Revolucionaria Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, que fue el firmante del acuerdo de paz con el gobierno, y el propio ejército colombiano, que también en algunos casos pues, han cometido abusos o masacres que merecen también ser, digamos, juzgadas en un tribunal. Por tanto, y luego hay un sinfín de tribunales mixtos en países, o híbridos que llaman algunos, ¿no? Sierra Leona, Timor Oriental, Kosovo, etc. Todos iluminados bajo un precedente que también tiene sus claros oscuros, que es el famoso Tribunal Penal de Nuremberg, que juzgó a los crímenes nazis más importantes y pasó, digamos, condenó el patíbulo a algunas de las grandes figuras del entorno de Hitler. Estos tribunales penales son una primera lección importante. Todos estos y todos los organismos ubicados en América Latina y en Europa precisan, en este caso, de profesionales
en archivos y a veces no se encuentran frecuentemente que para organizar estos archivos tienen que reclutar personas que tienen formación archivística, pero que no tienen quizá esta mirada y esta expertise en temas de archivos de derechos humanos que ahora trataremos por un poco. Por tanto, la compañera Trudy Peterson utiliza una frase que a mí me gusta, dice tribunales permanentes, perdón, tribunales provisionales, archivos permanentes. Ella reivindica que debería crearse un gran archivo internacional con todos los documentos de los tribunales penales, sean internacionales, sean mixtos, ¿no? Pero lo que es claro es que en todos estos lugares, yo lo he tenido que estudiar por razones de estas colaboraciones con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la Jurisdicción Especial para la Paz, y han ido generando normatividad específica. La siguiente, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, más que normativa, ha generado sentencias fundamentadas en documentos que constituyen precedentes. Luego hay un grupo importante de organizaciones no gubernamentales que han trabajado también para generar no legislación, porque no pueden, pero sí normas, buenas prácticas. El Consejo General de Archivos es el más claro, el Código de Ética, las directrices de acceso a los archivos del 2012 y los principios de defensa de derechos humanos del 2016. Swiss Peace ha hecho un trabajo excelente con estas buenas prácticas y sobre todo una serie que si no yo les recomiendo a ustedes que entren en la página web, aquí la tienen, y entren en esta serie que se llama Esencia, donde hay 5 o 6 estudios sobre que atañen al tema archivos de una importancia muy relevante. Y finalmente hay Witness, que es una ONG que ha, digamos, propiciado la generación de tutoriales y buenas prácticas para utilizar las grabaciones en vídeo como medio de deporte. Hace poco hubo esta reducción agresiva de la policía norteamericana a una persona de raza negra y que ha llevado Floyd, que ha llevado a este caso, a esta explosión de este caso en público, y finalmente el policía ha sido condenado, no sé si a 20 años de prisión. ¿Pero por qué? Porque hubo gente que lo grabó. Y gente que lo grabó siguiendo directrices de Witness. Es decir, usted cuando vaya a grabar, para evitar que un juez pueda rechazarlo como prueba, tiene que geolocalizarse. Estoy en la plaza Tiananmen, me llamo pues Ramón Albert, que es el día pues 14 de julio de 2021, y estoy grabando a un policía que le está pegando una paliza a un ciudadano por razones que desconozco, porque me parece un abuso, y lo estoy grabando. Entonces, Witness crea estos tutoriales que permite formar activistas de derechos humanos para que sus grabaciones integren estos visos, estas características de autenticidad e integridad, para que un juez no pueda rechazarlo cómodamente, que es lo que hacían en muchísimas ocasiones. Y Floyd está, digamos, pobre, en su caso, como mínimo, se ha hecho justicia. Unos pensaban que tenían que ser más años de cárcel. No entro aquí en el debate si tenían que ser 15, 20 o 30. Sí que como mínimo, gracias a estas distintas personas que grabaron esta reducción opresiva, violenta de la policía nacional, que ocasionó la muerte por ahogo, como mínimo se ha podido hacer mínimamente justicia. Y luego hay muchas otras organizaciones, que son los Archiveros Sin Fronteras, la ADAVI de México, etcétera, que también van generando en este sentido pues, buenas prácticas, proyectos. Por lo tanto, también tenemos otro ámbito de desarrollo profesional, que son el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, que en sus proyectos también solicitan personas que estén mínimamente preparadas en la temática de derechos humanos. La siguiente, por favor. Y aquí es donde un poco quería entrar yo, el núcleo duro de esta intervención. ¿Hay una archivística para derechos humanos? Me han preguntado. No hay una archivística solo para derechos humanos. Podría ser el título brillante de una conferencia. Archivística para derechos humanos. Vale, muy bien. Pero sí que los tradicionales procesos e instrumentos archivísticos, desde los más clásicos, clasificar, describir, valorar, conservar el acceso, hasta los más modernos, digitalización segura, modelo de metadatos, preservación digital, firma electrónica, catálogo de formatos, catálogo de documentos esenciales, roles y es decir, cualquier
proceso e instrumento, debe ser algunos de ellos adoptan una importancia relevante cuando estamos hablando de archivos de derechos humanos y no se puede aplicar estrictamente como lo aplicarías a un archivo administrativo clásico. Y lo digo con respeto, pero sí que temas como, y aquí incidiremos en algunos de aquellos temas que al tratar un archivo de derechos humanos debemos poner esta mirada, este énfasis, esta preparación específica en derechos humanos. Por tanto, requerimos de una formación específica para profesionales que trabajen en archivos de derechos humanos. Podrían ser las Naciones Unidas, los tribunales penales o otros elementos del Comité Internacional de la Cruz Roja o el ACNUR, refugiados, muchas fundaciones como el National Security Archive, que saben ustedes, depende de la Universidad George Washington, es una fundación que se dedica a desclasificación de documentos, o el Open Society Archive, que ha acumulado muchos documentos de la Guerra Fría, los centros de memoria, los museos de la memoria, los sitios históricos, los memoriales, ¿no? Todo esto precisa de manera urgente profesionales. Me encuentro con gente que entra a trabajar en un archivo de derechos humanos y te llama y dice, oye, perdona, ¿puedes orientarme? Porque bueno, he conseguido este trabajo, pero me encuentro que veo, percibo que hay problemáticas que no las puedo resolver como las resolvía en un archivo del Ministerio de Cultura o de la Secretaría de Transportes, ¿no? Por tanto, también hay además instituciones creadas en cada país. Todas las instituciones creadas en América Latina, en Europa, el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, el Archivo de la Stasi en Alemania, o el caso colombiano, que es el más ilustrativo. A partir, algunos anteriores a la firma de la paz entre las FARC y el gobierno en 2016, anteriores, había Centro Nacional de Memoria Histórica y a posteriori, en el marco del Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, se han creado organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, que, insisto, tiene todo el derrotero y toda la presencia y el prestigio de un tribunal penal, o la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que preside el padre Francisco de Rú, para uno con un carácter, digamos, judicial y el otro con un carácter no judicial, de esclarecimiento, de pedagogía. En todos estos lugares han tenido que contratar muchísima gente para los archivos y en muchos casos se han enfrentado al problema de encontrarse que el mercado, digamos, archivístico es potente, está preparado, pero no y pensemos que esto de los derechos humanos es un ámbito de reivindicación que ha venido para quedarse. Es decir, no es una coyuntura, por desgracia, ojalá no fuera así, ¿no? Cada día vemos abusos de todo tipo en cualquier tipo de país, en cualquier tipo de situación. Los derechos humanos es una asignatura pendiente que tenemos que pelear con ella, por desgracia, 20, 30, 40, 50, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que, más allá de los deseos que tendríamos las personas, aparecerán problemáticas de este tipo, instituciones a las que deberemos enfrentar desde utillaje democrático, y aquí los archivos tienen un papel destacado y sus profesionales. La siguiente, por favor. ¿Qué herramientas considero? Todas las herramientas, tipos de herramientas para no estar en procesos, instrumentos, protocolos, herramientas de gestión documental y archivo. Hay 5, 6 que yo creo que nos es útil aquello que hemos aprendido en nuestros estudios de maestría o de grado o de licenciatura o de especialización, pero que debemos echarle esta mirada específica. Uno, y ahora lo veremos rápidamente, uno es la recogida o el acopio de documentos, la otra es la cadena de custodia, el tema de autenticidad, del peritaje documental, otro es el acceso y la privacidad, sobre todo el tema de la desclasificación. El tema de la valoración que deviene, yo diría, si yo tuviera que hacer un ranking de temas urgentes que deberíamos resolver la profesión, es el tema de la valoración. No solo a nivel de metodología archivística, que también tenemos una asignatura pendiente aún, este debate entre el modelo taxonómico de Schellenberg y el modelo de macrovaloración funcional. Aquí, cuidado, destruir documentos siempre es una decisión complicada, grave, seria, pero en derechos humanos más que ninguno. Es decir, en archivos de derechos humanos, en documentos del ámbito de los derechos humanos, debemos ir con un cuidado extraordinario, siendo conscientes también de que no podemos guardar todo lo que produce
pues el servicio de inteligencia, a la policía, el ejército, los tribunales, internacionales o no. Pero aquí sí que debemos hilar fino el tema de protección y preservación. Son archivos que los enemigos del esclarecimiento intentan naturalmente eliminarlos y destruirlos. Ha habido muchas destrucciones intencionadas. Hay países después de las dictaduras en que casi los compañeros argentinos los han encontrado muchas cosas, cuidado, han desaparecido muchísimo. En Chile hubo una destrucción casi masiva, ha quedado poquísima documentación. En cambio, en países como República Dominicana, en México, en Perú, en otros países ha quedado mucha documentación de periodos de opresión o de dictadura, ¿no? Por lo tanto, no cada país es igual, pero es importante. Y por último, la dimensión pedagógica. Vayamos rápidamente a ellos porque me quedan, creo que por el tiempo que me he marcado, unos 10-15 minutos. Si seguimos la siguiente diapositiva, bueno, aquí quería enseñar. Esto es el archivo que encontramos, una operación, un proyecto de Archiveros Sin Fronteras. Es una ciudad marroquí, una ciudad imperial, una ciudad muy importante. Cuando llegamos, así estaba, 7 kilómetros de documentos en esta situación. En un subterráneo, fíjense bien, siempre hay las clásicas cañerías de agua, conducciones de agua, porque siempre hay un día que se rompen y siempre hay un día que se pongan. Solo había una ventaja aquí. Era que la persona que lo había bajado aquí abajo tuvo un momento de lucidez y los legajos los ató con unos cordeles muy bien atados, de manera que, como aún se conservaron unas mínimas buenas condiciones, recuperar el orden primitivo fue fácil. Pero esto no acostumbra a pasar así. Pero en este caso, fíjense cómo está todo atado, que al momento lo debía hacer a lo mejor para el transporte, para comodidad de ellos. Quizá no lo hicieron ni con mirada archivística. Esto ayudó a que este proyecto en 4 años tuviera unos resultados fantásticos. La siguiente, por favor. El trabajo, digo, de organización, en un sentido amplio, clasificación, descripción, valoración, etcétera, es la tarea de más calado, ¿no? Y sobre todo, esta imagen pasada, a las cuales, desgraciadamente, a la gente que trabajamos en archivos, estamos quizá menos acostumbrados que antes era lo normal, cada vez menos, pero aún por desgracia, esta imagen sigue siendo omnipresente. Debería haber una ley que penaliza estas situaciones. Y a veces existe la ley, solo que no se aplica, dado que el abandono muchas veces es una destrucción disimulada. No le pegan una cerilla, no lo queman, porque saben que esto lleva a un problema, lleva denuncias, lo meten en un subterráneo lleno de humedades, si hay ratas muchísimo mejor, y que el tiempo se vaya encargando de la situación, ¿no? Por lo tanto, estos abandonos que parecen producto del desconocimiento, muchas veces son intencionados y van en favor de la impunidad. Yo lo abandono en un subterráneo y ya veremos otro día. Por lo tanto, la recogida y el acopio no es una función inocente. Y esto los compañeros de Argentina, de Chile, muchas veces muchos países de América Latina en ese aspecto nos darían grandes lecciones de cómo han sido capaces de poner en valor los documentos de las asociaciones, de las organizaciones civiles. El caso colombiano, el caso argentino, quizá tiene tanto más peso la documentación de organizaciones civiles, de familias de desaparecidos, de defensa de derechos humanos, organizaciones de todo tipo, frente a los archivos institucionales. Debemos seguir trabajando en archivos institucionales, pero atención a la importancia que merecen los archivos de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, porque muchas veces en aquella masacre en un pueblo perdido de la selva, allí había alguien que hizo un vídeo, que hizo unas fotografías, que guardó unos documentos, que otro momento pueden ser instrumentos no tan solo de reparación, sino otro día, otro momento o ahora de investigación retrospectiva. Por tanto, debemos ir más allá de la organización y el acceso a los archivos institucionales. Tanto, primer mensaje, el acopio va mucho más allá del acopio clásico de una institución archivística institucional. Y en los archivos de derechos humanos debemos tener esta mirada de, sobre todo, generar alianzas con la sociedad civil para recuperar estos archivos que, insisto, son vitales para el ejercicio de la justicia, de la verdad y, por tanto, sobre todo, de la reparación. Cadena de custodia. La cadena de custodia es la necesidad de probar que los documentos, los expedientes,
han sido organizados, conservados y transferidos en un contexto de seguridad y confiabilidad en la aplicación de los principios del derecho procesal, ¿no? Pero, y aquí los compañeros del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala son unos expertos porque se encontraron que cuando hubo los juicios contra el propio presidente guatemalteco, ¿no? Pero también contra militares, algunos abogados encontraron una buena vía de cuestionamiento de la validez de las pruebas, es decir, bueno, estos documentos estaban en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, estuvieron 7 o 8 años en un subterráneo hasta el 95, con una inspección rutinaria, se encontraron y la Procuraduría de Derechos Humanos se amparó del archivo. ¿Quién no me dice a mí que han sido manipulados, que han sido mezclados, que algunos han desaparecido? Es decir, cuestionaban que el proceso de localización de estos documentos en condiciones de abandono y su reorganización y su depósito en una institución de archivo, en este caso el archivo histórico, en este proceso podía haber habido pues, distorsiones, disimulaciones, falseamientos, pues, para poder responder a este ataque, que es muy inteligente en el fondo, por parte de los abogados era inteligente. Ataquemos las pruebas documentales. Esto tenía muy claro. Un testigo puede decir más o menos, tú llevas otro testigo que lo contradice, pero cuidado con las pruebas documentales, que si están bien organizadas, son de una contundencia muchas veces y de un poder absolutamente demoledor, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que se tiene que probar es que estos archivos estos documentos han sido recuperados en condiciones que a lo largo del ciclo de vida, desde el archivo de gestión o desde donde se encontraron hasta su llegada al archivo como depósito final, han sido tratados de acuerdo con los principios archivísticos y sobre todo garantizando su autenticidad, su integridad, su valor de prueba. Y en ese sentido los compañeros del archivo histórico han generado una buena literatura, teoría de trazabilidad y peritaje documental y se especializaron. Y si ustedes entran en el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y ven peritajes documentales, verán la gran cantidad de peritajes documentales que han tenido que hacer, porque una técnica de, insisto, los abogados de los militares encausados, los civiles encausados durante la época de la dictadura, atacaba en el punto que ellos les parecía más débil, que era la validez de los documentos que se aportaban en los juicios. La siguiente, por favor. Aquel archivo que hemos visto tumbado es este. El que hemos visto en aquel mal estado es este, ¿no? Bueno, pues ¿no? Lo ves y dices, ostras, pues aquí se ha hecho buen trabajo. Claro, este placer solo lo sentimos casi la gente de archivo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no. Nosotros sabemos aquí el esfuerzo que hay, Pues a veces cuando hablan de patriotismo les digo, no hay trabajo más patriótico, yo creo, que el de los archivos, porque se hace un esfuerzo extraordinario para un resultado que a veces la gente no valora, cuesta de valorar, pero nosotros sabemos que aquello sí que tiene valor y que esto va a quedar para la historia, para la memoria, para la justicia, en este caso de esta ciudad imperial marroquí, aquel cúmulo de documentos amontonados en un subterráneo con peligro de desaparición se convierte en un espacio pues espléndido, organizado, para uso pues, de la propia administración de esta ciudad, o bien para causa de derechos humanos o para la investigación histórica. La siguiente, por favor. Acceso. El acceso es importantísimo, hacemos mucho énfasis, pero el acceso ya deviene la piedra de toque en el caso de archivos de derechos humanos. Sin acceso, todos los derechos ciudadanos, por tanto, no solo es un trabajo nuestro. Aquí hay un trabajo de legislación muy importante. Hay países donde hay estudios muy importantes. Yo les recomiendo, porque es de acceso libre, si ustedes entran en la web de una organización colombiana que se llama De Justicia, busquen un libro que se llama Los archivos de los servicios de inteligencia y hacen un análisis extraordinario de la Ley de Protección de Datos, de la Ley de Libertad de Información, de las leyes generadas desde el sector militar y demuestran que no hay bastante con el discurso de la accesibilidad, sino que hace falta voluntad política y legislación que evite estos periodos de retención brutales que se confirman a algunos gobiernos. En 40 años de restricción, hombre, pues dentro de 40 años todos calvos, ¿no?
sea, en 12 años, ¿a mí qué me va a servir demostrar la culpabilidad cuando ya han pasado 40 años? ¿No? Es ahora el momento que yo necesito acudir a estos documentos para demostrar una culpabilidad o para, pues, tan solo para recuperar mi buen nombre o para recibir una reparación económica, ¿no? Por tanto, en este sentido, tenemos que garantizar, nosotros tenemos que trabajar mucho para que sean accesibles, ¿eh? Y por tanto, en este aspecto, nuestra actitud tiene que ser la más abierta posible. Pero tenemos también que tener en cuenta que en este sentido debemos seguir presionando a las instancias gubernamentales para que las leyes cada vez sean más precisas en este sentido. Y sobre todo, evitar esta cierta tensión que en el ámbito de derechos humanos ya se da en todos los sectores, pero en derechos humanos más que ninguno, entre libre acceso y protección de datos. Aquí casi siempre se da primacía a la protección de datos. Tengo que decir en favor de la gente que trabaja en protección de datos que han hecho unos desarrollos extraordinarios. Y a cualquier casuística que tú les planteas, ellos casi siempre tienen un protocolo, una normativa, un reglamento. Nosotros nos hemos llenado la boca de libertad de información, de acceso, pero no hemos hecho lo mismo. Hay muchos archivos aún que de las 850, me invento, series documentales, aún no tienen definidos los plazos de acceso. O sea, si les preguntas si esto es accesible o no, aún no he tenido tiempo de mirarlo. En algunos casos no ha habido recursos, pobre, pero hay veces porque no ha formado parte de nuestra agenda más urgente. Y aquí también, en el caso de derechos humanos, le damos especial énfasis al tema de la formación en acceso, porque es una pieza clave, ¿eh? Y finalmente señalar, pues, que hay una pieza muy importante que es la desclasificación. Es un fenómeno que en Estados Unidos, ya sabéis que desclasificar es tornar accesibles documentos que habían sido sometidos a una restricción. Utiliza la palabra clasificación diferente que nosotros, pero ya nos entendemos, ¿eh? Desclasificar es, entonces, se habían clasificado como secretos, se vuelven, digamos, se tornan accesibles, ¿no? Y en esto ha hecho un gran trabajo el National Security Archive a partir de una ley norteamericana, la Freedom of Information Act, que permite en este sentido. Ya vamos acabando, la siguiente diapositiva. La valoración es para mí importantísima. Ya sabemos todo. La valoración tiene el objetivo de garantizar que conservaremos para el futuro los documentos con valores permanentes, testimoniales, jurídicos, históricos, y que procederemos a la eliminación de los que tienen un valor coyuntural. Explicitarlo es sencillo. Otra cosa es cómo hacerlo. En nuestro caso, digo, ordenar de manera sensata el proceso de valoración es de una notabilísima importancia en la medida que deben conservarse aquellos documentos que constituyen pruebas para generar verdad, justicia, reparación y evitar la impunidad. Y aquí no vale aplicar de manera sistemática los clásicos principios de la valoración. Yo he ensayado para la JEP un documento de qué elementos deberíamos tomar en cuenta para valorar documentos de derechos humanos, y es un trabajón. Es complicado, porque tienes que ir más allá de las ideas conceptuales y tienes que aplicarlo a casos concretos y a criterios muy concretos. Aquí deberíamos seguir trabajando mucho, ya no tan solo la valoración como metodología archivística, que también estamos aún en este camino de transición entre el modelo Schellenberg y el modelo de la macrovaloración funcional, sino que para derechos humanos esto se convierte en una asignatura pendiente urgentísima, porque no podemos eliminar documentos si no tenemos unos criterios clarísimos, que no eliminemos documentos tipo Tribunal de Cuentas o tipo serie documental del parque móvil de la policía de Córdoba, porque nos parece claro, pues, qué importancia tiene las listas de coches y motos que van a cargar gasolina de la policía. Pues mire, en contextos de dictadura, importantísimo. En democracia probablemente no, en dictadura sí. Quiere decir esto, que tenemos que hacer una revisión muy profunda. Y también dar mucha importancia al análisis del contexto administrativo histórico. En determinados periodos históricos tenemos que analizarlo con una gran profundidad y, sobre todo, las relaciones que se establecen entre los documentos. Que a veces, cuando se hace valoración, se van valorando series documentales una detrás de otra sin pensar que entre ellas tienen relación. Por esto, algunos de los aportes, un paréntesis breve, de la valoración funcional son muy inteligentes. Dicen, no valore usted series documentales, valore funciones. Y una función, si es importante, conserve todas aquellas series documentales de esta función.
Esto daría para un debate también el tema de la valoración. En todo caso, lo apunto en el sentido que la valoración también es un tema que debe preocupar. La siguiente, por favor. Vamos acabando ya. Protección y preservación. Ha habido muchísimos casos de destrucción intencionada. Irak, Chile, Grecia, Puerto Rico, la guerra de los Balcanes, que fue un auténtico memoricidio. Es decir, cuando el Blue Shield, el escudo azul, señalizaba una biblioteca, un archivo, un museo, pues con perdón, el ejército serbio le disparaba porque decía aquí hay patrimonio. Ya iba mucho más allá de destruir pruebas documentales. Iba a destruir la memoria. Querían convertir en sus querían convertir a sus contrincantes en apátridas sin memoria, porque si destruían todos los archivos, sabían que a partir de aquel momento recuperar la memoria sería muy difícil. Un país sin memoria es un país amnésico, es un país con grandes dificultades. ¿Qué protección que debemos tomar en consideración? En primer lugar, todo gran atención a los documentos generados en procesos de automatización. Es decir, nos hemos preocupado mucho del papel y sigue siendo importante, pero ahora se está perdiendo mucha información porque desde la policía, servicios de inteligencia, se utiliza muchísima tecnología, pero no hay luego el cuidado de preservarlo para el futuro. Todo el tema de obsolescencia tecnológica, la necesidad de migración continua, la conversión de formatos y la sostenibilidad económica de un sistema de almacenaje a largo plazo. Es decir, no tan solo tenemos que preocuparnos de que las máquinas evolucionan, de que los programas evolucionan, que tendremos que migrar, de que tendremos que convertir formatos que ahora son clásicos, PDF, Word, etcétera, a otros formatos, sino que además nos encontraremos que eso tiene un coste muy importante. Un archivo en papel tiene bastantes problemas, pero tiene una ventaja. Tú construyes un edificio, pones un archivo en papel y el mantenimiento de aquel archivo a nivel económico, pues la seguridad, la climatización, etcétera, etcétera, tiene un coste limitado, tiene un impacto limitado. Pero un archivo digital no, un archivo digital es decir, una inversión sostenida en el tiempo y siempre tendremos que gastar dinero. Y esto es bueno en archivos de derechos humanos, tanto como los otros, insistir en que no es aquello de me voy a gastar un dinero en digitalización o me voy a gastar un dinero, unos dólares, unos euros, en un repositorio seguro de confianza, sino que además quiere decir que lo tengo que mantener a lo largo del tiempo y tendré que ejecutar determinadas operaciones que tienen unos costes económicos, ¿no? A nivel internacional hay muchas experiencias, ¿no? La más conocida es la Interpares, pero los alemanes también tienen el sistema T-Shape, que es muy sólido, el NARA, aquí encontraríamos. Pero sobre todo, aquí dos elementos a retener en derechos humanos. La protección física de los archivos que contienen documentos de derechos humanos. No podemos permitirnos el lujo que un día un loco pagado por alguien por la noche asalte un archivo y lo queme, como ha pasado. Últimamente he visto que había conexión de compañeros de Perú. En Perú he visto a través de las redes pues, que han denunciado compañeros en los últimos años algunos de incendios en archivos que tienen toda la percepción o toda la mirada de que son intencionados, y no solo en Perú. Digo Perú porque me he acordado de que últimamente han denunciado bastante de este tema. Por tanto, hay una protección física importante y luego hay todo el tema de los archivos digitales. Y vamos ya al último bloque y acabo, que es el de protección, preservación. He puesto este ejemplo, me gusta mucho ponerlo. Esto es de una ciudad catalana, se llama Tortosa, está al sur de Cataluña. Aquí tienen un armario de las 3 llaves del año 1574. Si fijan ustedes, ¿ve? Es un armario, tiene 2 torres, a medio tiene las barras catalanas, en latín 1574, ¿no? Cifras romanas, 1574, cifras romanas, ¿no? Y a partir de aquí resulta que situaban los documentos más importantes. Es decir, ya en el siglo XVI ya pasaba esto. Como la arca de las 3 llaves. ¿Por qué decían de 3 llaves? Porque para abrirlo era necesario el concurso de 3 personas diferentes, para evitar que alguien cambiara documentos, se los llevara, los destruyera, entrara. Aquí realmente que se guardaban privilegios, cartas reales, libros de actas, documentos de tipo fiscal, contable, que entendían que era de una gran importancia. En Tortosa lo conservaron, además tienen muy bien identificado que había en cada uno de los calachos, de los cajones y en cada uno de los armarios, ¿no? Por tanto,
600 años, 500 años atrás, ya había esta preocupación por la protección y la preservación del patrimonio. En este caso, si queréis, por una intencionalidad diferente. Era protegerlo para que no entrara cualquiera y era una accesibilidad restricta. Es decir, era tenerlo cerrado para que entrara muy poca gente. Es decir, era la percepción clara del archivo como instrumento de poder. Ellos sabían que el archivo tenía un poder brutal. ¿Qué hacían? Los documentos más importantes, tenerlos encerrados con 3 llaves que para su apertura era necesario el concurso de 3 personas distintas, con lo cual daba una cierta tranquilidad. Pero me gusta ponerlo porque pienso que se conservan en el resto, en España, en muchas otras zonas, que también conservan Toledo, muchas otras ciudades, el arca de las 3 llaves, el armario de las 3 llaves, pero me gusta este especialmente porque es de los de más volumen, hecho con una madera extraordinaria y es como una caja fuerte. Y acabando ya la última diapositiva, el tema de la dimensión pedagógica. Nos cansamos de repetir las garantías de no repetición y luego volvemos a repetir, ¿no? Esto, hace poco en un debate, pues teníamos un debate un poco agrio al final, ¿no? Sobre el tema, tema de Israel, ¿no? Y en el debate apareció un poco esta idea. Es decir, uno de los que intervenía dijo algo que no se puede simplificar, pero hay una persona que ha escrito 2 libros, David Reeve, que ha escrito 2 libros, Elogio del olvido. ¿Qué dice usted? Es mejor olvidar. Luego, con el agua que cayó, hizo otro libro en que matiza su posición, pero su posición un poco era decir, mire, los grandes escándalos de la historia vienen por tener excesiva memoria. Decía, Israel, los israelíes, los judíos, en la guerra mundial fueron masacrados, sufrieron lo indecible, se les eliminó. Y en cambio ellos ahora mira cómo tratan a los palestinos, ¿no? O sea, los serbios en la guerra mundial fueron masacrados, pero mira cómo lo rápido que han olvidado que habían sido víctimas y ahora como son victimarios contra bosnios, contra croatas. Se hacía un planteamiento un poco maniqueo, muy simplista, ¿no? Pero llamaba la atención sobre que a veces la memoria, en lugar de ser un elemento cauterizador, puede ser un elemento de agresividad, entre comillas, ¿no? Insisto que el planteamiento era un poco maniqueo. En el segundo libro ya lo matiza, pero sí que hay un debate muy fuerte sobre por qué no aprendemos de las lecciones del pasado. Y apareció el caso serbio y el caso de los judíos como 2 pueblos que han sufrido mucho y que luego, en cambio, en otros contextos hacen la misma política que los nazis, pero sí que es verdad que utilizan pues, dosis importantes de violencia entre pueblos enemigos, digamos, ¿no? En todo caso, lo que interesaría es la utilización de los documentos con esta dimensión pedagógica. Coadyuvar en la formulación de acciones encaminadas a la sensibilización, la socialización y la divulgación de los valores de verdad, justicia y reparación. Y esto es un trabajo que lo tenemos que hacer sobre todo en enseñanza primaria y secundaria. La gente muy ya de una edad está muy contaminada, ya está muy decidida para un lado o para otro, o cree que aquello es bueno o que es malo, ¿no? Difícilmente les vamos a cambiar, aunque debemos seguir intentando, cuidado, pero sí que cada vez más es evidente que dentro de los programas de formación, ya no solo de archivística, sino los programas de formación en la educación básica, deberíamos utilizar los documentos como un instrumento pedagógico para consolidar estas garantías de no repetición. Y en este sentido, pues constituye un referente muy importante esta caja de herramientas para gestores de archivos de derechos humanos, derecho internacional humanitario y memoria histórica del Centro Nacional. Si queréis entrar a la página web, podéis bajaros esta caja de herramientas, algunos la conoceréis, porque realmente está hecha para educar, está pensado para, cuidado, no solo para la infancia, para jóvenes, sino también para personas que han vivido, de organizaciones civiles que han vivido situaciones de grave violación de sus derechos, para que en la medida de lo posible intenten cauterizar heridas y este potencial lo utilicen de manera constructiva para perdonar en la medida de lo posible a sus victimarios, ¿no? Pero en todo caso, esta dimensión pedagógica es importante. Y la última diapositiva ya no es texto, es una frase, sí. A mí me gusta, dicen que la dijo Napoleón, yo la pongo siempre. Algunos dirán, mira, ya ha puesto la frase de Napoleón, un buen archivero es más necesario para el Estado que un buen general de artillería.
como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Es decir, si no es cierto, está muy bien encontrada la idea, ¿no? En todo caso, me gusta como idea y a partir de aquí pues ya finalizo mi intervención. Os agradezco a las personas que habéis asistido y entonces ahora paso la palabra pues a Ariadna o a Josué. Muy bien. Decía Ramón, muchísimas gracias por tu intervención. Este ha sido un webinar muy interesante y creo que ejemplifica de forma muy clara y evidente la importancia, sobre todo también en relación al contenido del curso en Archivos de los Derechos Humanos, Género y Diversidad que vamos a ofrecer desde la Escuela Superior de Archivística. En su segunda edición contamos con el profesorado, el mismo Ramón Albert, y además también en diferentes expertos en el campo de los archivos y los derechos humanos, tales como representantes de la Asociación de Archiveros Sin Fronteras, también miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia o de la Sección de Archivos y Expedientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Vamos a hablar un poco y brevemente de la ESAGET. La ESAGET es un centro docente que imparte formación básica, especializada y continua de investigación, con líneas de investigación específicas dentro del programa de doctorado, con diversos y múltiples proyectos y colaboraciones, y también de consultoría a empresas privadas y públicas y de diferentes ámbitos de la gestión documental y de los archivos. ¿Cuáles son nuestros valores? Nuestros valores son la innovación, el compromiso y la excelencia. Como decía Ramón a lo largo de su webinar, existen una serie de necesidades que se culminan en unos objetivos que se han materializado en este curso para tal de formar profesionales que trabajen en organizaciones públicas y privadas del sector de los archivos y los derechos humanos, sobre todo intentando que dominen los conceptos archivísticos y las técnicas aplicadas y favorecer también la participación de la ciudadanía que desee comprender los mecanismos de participación en sociedad, acceso al saber y a la verdad. ¿Cuáles son las características del curso? Como pueden ver en pantalla, el curso consta de 6 créditos, es íntegramente en castellano. Las fechas de impartición, de inicio del curso son desde el 15 de septiembre hasta el 31 de enero, fecha final donde debe entregarse el trabajo final de curso obligatorio. Es completamente online y se imparte de lunes a miércoles de 6:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Para el acceso es recomendable, si no bien obligatorio, obtener conocimientos de gestión documental. ¿Cuál es el itinerario curricular? Pues se divide en 6 módulos, el primero del cual es los archivos en derechos humanos, memoria histórica y enfoque de género. El segundo son las políticas archivísticas para los archivos de los derechos humanos y memoria histórica. Y el tercero es el tratamiento técnico de los archivos en derechos humanos y de género. El cuarto módulo es el uso de la información, protección de datos y desclasificación. El quinto, participación ciudadana y organizaciones sociales, mecanismos de participación. Todos ellos con estudios de caso que permitan ejemplificar el contenido que los docentes están impartiendo. Por último, tenemos el módulo 6, que es el trabajo de final de curso. Se asigna un tutor a cada alumno y es obligatorio para su superación. Este curso capacita a profesionales de la archivística y la gestión documental para ejercer tareas de comunicación y difusión en el ámbito de las instituciones archivísticas y organizaciones de derechos humanos, desarrollar una carrera profesional como experto independiente en el sector de la gestión y el patrimonio documental vinculado también a los derechos humanos, acercar a la ciudadanía en general a los fundamentos de la archivística, la reparación de la memoria histórica y los mecanismos de participación ciudadana. Podéis preinscribiros en este curso hasta 15 días antes del inicio de la docencia, recuerdo es el 15 de septiembre, y para más información dejamos el correo electrónico que podéis ver a continuación, formación.continuada.fuap@uap.cat. Allí podéis remitir cualquier duda o consulta que tengáis a partir del curso. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta breve, podemos remitirla al doctor Ramón Albert. Estos son los correos electrónicos. Para cualquier duda estamos a disposición. Si no hay preguntas, finalizaremos aquí o dejaremos la sesión aquí. No sé si hay alguna pregunta.
Parece que no. Pues muy bien, parece que no. Todos son felicitaciones para Ramón. Ha sido una ponencia muy interesante, insisto. La daremos por finalizada, si es así. Y muchísimas gracias a todo el mundo por su participación.